la guerra por Alola. Meliodas estaba durmiendo plácidamente junto a su novia en su habitación hasta que supo que Gear empezó a sonar, haciendo que frunciera el ceño tomándolo y contestando la llamada. Meliodas. Residencia Demon, ¿quién habla? Hola capitán, ¿qué estás haciendo? Meliodas. Durmiendo Diana, durmiendo junto a Eli. Diana. ¿Acaso se hicieron lo que estoy pensando? Meliodas. Lo que estás pensado será dentro de 10 años niña, pero ¿por qué llamas tan temprano? Diana. Naruto y Sasuke nos dijeron que te fuiste a tu universo después de matar a un tal Jigen, ¿por qué no te quedaste en otro universo? Meliodas. Ya no tenía motivos por el cual quedarme, más porque quería descansar. Chandler. Es el señorito Lío, ¿puede escucharme? Déjame hablar con el niña. Diana. Claro que no viejo, consigue tu propio Pokegear. Meliodas. Solo pone videollamada y silencio que mi novia está durmiendo. Diana hizo lo dicho, haciendo que todos en lo que estaban en el universo de Nanatsu no Taizai vieran a Lío acostado junto a alguien parecido a Elizabeth. Zeldris. Así que ella es tu novia, creí que estaban bromeando en cuanto se parecen. Cusack. Ahora estoy viendo doble, y es oficial. Gloxinia. Pero admito que se ven lindo juntos, ¿no lo crees King? King. Mientras Lío no sea como cierto pervertido estará bien. Lío. ¿Alguien más quien se quiera unir a la llamada? Y como si fuera una maldición, todos sus amigos hicieron una llamada grupal desde diferentes lugares, haciéndolo suspirar para que se fuera a la cocina dejando a Eli durmiendo. Meliodas. Vaya, se nota que tienes el sombrero de jabalí, tal vez hagamos una competencia de quién bebe más cerveza. Lío. Demonio o no, sigo teniendo 15 años, y la última vez que bebí alcohol casi lucho con Naruto y no iba a hacer bonito, además, el cuerpo venía con la caverna, pero ¿hay alguna otra razón por la cual llamaron? Naruto. Para ver cómo estabas y sobre Akatsuki, desde que tomaste el control de la Fundación Aether, las cosas han ido bastante bien. Nagato. ¿Otro Akatsuki? ¿Y qué es la Fundación Aether? Lío. La Fundación Aether es una organización que ayuda a los Pokémon heridos y a otros para que se acostumbren a los cambios climáticos de Alola, pero era una fachada ya que su líder, Lusamine, estaba usando el dinero para crear una máquina para conectar la Tierra con el ultraespacio, un universo alterno en donde solo viven seres llamados ultraentes que están por arriba de los míticos y estando por debajo de los legendarios, como un punto intermedio. Sasuke. ¿Y cómo va? Lío. Eso iba a ver ahora, pero cuando llegué a casa sentí una presencia poderosa algo alejado de la ciudad de Melemele, así que voy a explorar la isla junto a unos clones para la buscar a Jeff, así que hablamos en otro momento, solo no cometan una locura. Meliodas. ¿Qué? ¿Acaso no podemos ayudarte? Después de cuánto nos ayudaste a nosotros, creímos devolverte el favor yendo a tu universo para ayudarte. Después de todo, si nuestros amigos están aquí de forma temporal, ¿eso no quiere decir que nosotros también podemos estar ahí de manera temporal? Van. Y ese milagro que usas la cabeza capitán, aunque no parece mala idea. Lío. Me niego. Eso sorprendió a todos los presentes, pero al ver sus expresiones Lío mantuvo su expresión. Lío. Aunque agradezco su ayuda, el tiempo de cada universo sería diferente, prácticamente estarías desperdiciando el tiempo que te queda para estar con tus amigos, así que mi respuesta es un no, y fin de la discusión, buen día o tarde o momento en que estemos hablando de sus universos. Lío cortó la llamada grupal donde intentaron llamarlo nuevamente, pero al mostrar el buzón de voz dejaron de insistir. Meliodas. Eso y que quería ser amable con él. Zeldris. Pero tiene razón en algo, el tiempo es diferente entre los universos, por el momento dejémoslo así, si hay algo que aprendí de él, es que se preocupa de los demás antes que él. Zeldris se había ido a buscar algo para comer en el reino demoníaco, cosa que hizo suspirar a Meliodas, quien estaba junto a Elizabeth de visita. Elizabeth. Tú y yo sabemos que Lío tiene razón. Quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad de estar juntos otra vez, así que aprovechemos este momento en pensar en positivo, ¿no lo crees Kirlia? La Pokémon psíquico sonrió por lo dicho por su entrenadora cosa que hizo reír a Meliodas. Meliodas. Si tal vez tengas razón, también por esto. El demonio empezó a manosear a Elizabeth, pero con un rayo psíquico de parte de la Pokémon lo mandó a volar haciendo reír a Elizabeth por las travesuras de su Pokémon. Pero volviendo con Lío, le dejó el desayuno listo para su novia y Pokémon para luego irse de su casa para explorar Alola en busca de la energía que sintió, y de paso, apreciar las vistas que tenía en Alola, poniéndose melancólico al ver un hermoso cielo azul. Meliodas.
Jamás creí extrañar este lugar, no es de sorpresa, después de todo no estuve lo suficiente en Kalos para ver la región, pero creo que más bien extrañaré el lugar por las personas que pude conocer. Pero otra vez sintió esa presencia, una presencia brevemente poderosa, y no desperdició su oportunidad y usó su teletransportación al estilo Goku para ir al lugar. Meliodas sabía que no era Celesteela, ya que al explorar todos los bosques no la encontró en el lugar del canon, así que descartó la idea cuando llegó al lugar, viendo para su sorpresa, miembros del equipo Rocket, pero eso no fue que lo sorprendió, sino más bien con quien estaban luchando. Meliodas. 5 Buzzwole con un nivel de poder de 100.000 y siguen aumentando con cada muerte de los Rocket, tengo que matar al resto para que no superen el millón. Demon Flash. De un potente rayo demoníaco desintegró a los Rocket y sus Pokémon, activando su primera marca demoníaca ante los ultraentes, quienes se abalanzaron hacia el demonio sin pensarlo, haciendo que este último se diera cuenta que estaban siendo controlados y que algo había salido mal, pero no se podía ver a simple vista. Meliodas empezó a luchar con los ultraentes sin piedad, era una verdadera carnicería, aunque estaban descontrolados tenían la suficiente razón para estar algo coordinados para siquiera dañarlo, hasta que decidió usar un puño trueno dejando inconsciente a uno, viendo la fuente de los problemas, un chip estaba quemado en el cuello del ultraente, usando un Shinra Tensei envuelto en rayos para destruir los otros chips, haciendo que volvieran a la normalidad pero estando en el mundo de la inconsciencia, usando una ultravalla aprovechando que estaban inconscientes, viendo a la distancia como lo que parecía ser una versión portátil de un mecanismo para abrir ultraumbrales, tomó la máquina sabiendo rápidamente su función, abrió un portal y lanzó a los 5 ultraentes, destruyendo el aparato para que nadie más lo usara. Meliodas. Así que piensan usar máquinas para tener su propio ejército de ultraentes y de seguro también tienen el mismo mecanismo por el cual controlan a los Pokémon, si esto fue idea de Jeff. Ahora me doy cuenta que es un tipo listo, bastante listo, qué pena que no haya usado su intelecto oculto para el bien, pero como dicen, nueva vida, nuevas oportunidades, y de seguro tendrá otra oportunidad cuando lo mande al otro mundo junto con Arceus. Meliodas hizo una absurda cantidad de clones, quienes se pusieron su traje con un Enge y se fueron a capturar a más Rocket. Estas semanas serían muy productivas, pero ya que aún era de día, hizo unos clones extras y se fue a la Fundación Aether, llegando a la casa que estaba en la isla artificial, tocando la puerta siendo recibido por Gladion. Gladion. Meliodas. Creí que te fuiste a entrenar con tus amigos. Meliodas. Digamos que les di un tiempo libre para que tengan tiempo a solas, pero ¿dónde está Lily? Gladion. Está en su habitación, mamá y papá están fuera junto a Wick. Meliodas pasó a la casa viendo los recuerdos de Gladion, viendo de cómo habían arreglado las cosas con su madre, o por lo menos parcialmente. Meliodas. Algo interesante mientras estaba fuera. Gladion. No tanto cuando termine. Hemos capturado a varias personas del equipo Rocket, incluso uno de ellos nos dio la información de que iban a ser alrededor de 2000 soldados, pero esa cantidad de seguro va a disminuir dentro de por lo menos una semana, siendo menos de 1000, pero no creo que sean un problema. Lo único preocupante es que Wick ha detectado varias cantidades de ultra aura en Melemele, pero cuando vamos ahí, desaparece la señal del aura. En otras noticias, nuestros amigos decidieron ayudar y están entrenando junto al Kauna Kaudan, y los resultados fueron monstruosos. Todos los Pokémon de nuestros amigos llegaron a su forma final a excepción de algunos que no querían, incluso Lily evolucionó a su nivel en un Minetales, y creo que ya te tendrás una idea en dónde llegó su poder, bueno, poder destructivo. Meliodas. Interesante, de seguro con un poquito de esfuerzo, podrían destruir a Lola, solo estando por debajo de los Kaunas y los altos mandos de cada región. Y en cuanto a la Ultra Aura, hace unos momentos me enfrenté a 5 ultraentes, al parecer el equipo Rocket le dio los recursos suficientes a Faba para crear varias máquinas portátiles para crear ultraumbrales, pero lo que más debemos de preocuparnos son en sus habilidades, con tan solo derrotar a sus oponentes su poder aumentaba. Gladion. 5 ultraentes, ¿acaso piensa reunir un ejército para atacar a Alola? Meliodas. Eso mismo pensé, pero al ver la reacción de los ultraentes ya que los controlaban con un chip, realmente pienso que se están desesperando en busca de poder destructivo para atacar a Lola, pero creo que con nosotros será suficiente, pero no debemos confiarnos ni tenerles piedad. Mientras seguían hablando se les unió Lily, quienes fueron a la cocina y comer algo para pasar el rato, pasando las horas en el lugar, donde algunas veces Meliodas recibía información de sus clones, deteniendo a varios Rocket, incluso cuando intentaron atacar a los Pokémon dominantes, entregándolos a la policía de Alola donde pudo estar más tranquilo.
Ya después de ponerse al día, Meliodas siguió con su trabajo vigilando las islas, ya que al revelar su identidad al público, ya no era tan necesario ocultar su rostro, a excepción cuando estaba con gente que no quería revelar su rostro. Ahora que lo pensaba, se estaba preguntando si la noticia de que Akatsuki está en contra del equipo Rocket llamó la atención de las otras regiones, ya que aún estaba esperando una respuesta de ellos al no enterarse de nada, pero lo puso en segundo plano y siguió con su patrulla, atrapando a varios Rocket en la tierra, agua e incluso en el cielo. 2 semanas después. Durante las semanas que habían transcurrido en Alola, las cosas habían ido bastante bien, habían capturado una gran cantidad de Rocket y liberando a varios Pokémon de su control con los chips que el profesor Kukui estaba analizando junto a Burnett. Incluso durante ese tiempo, Meliodas decidió estar junto a Nevi en todo momento ya que desde que llegaron los Rocket, lo máximo que podía salir el Ultra Ente era a la playa de la casa, pero estaba pensando seriamente si necesitaba evolucionarlo a Solgaleo, tomando una decisión ya que Nevi estaba bajo su cuidado. Solo le mando un mensaje mental a los guardianes de las islas para que se reunieran en el altar del sol para evolucionar a Nevi a Solgaleo. Ya volviendo al presente, el demonio se encontraba junto al Ultraente jugando a los alrededores del altar del sol, mientras el demonio se encontraba meditando en el lugar hasta que 4 presencias llegaron al lugar, donde sin abrir los ojos empezó a estirarse. Meliodas. Será mejor que comencemos esto, guardianes. Tapu Koko. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Meliodas. ¿Están seguros en ayudar a las islas a cambio de su vida? Durante esta semana sé que han luchado con ultraentes en sus respectivas islas por culpa del equipo Rocket, y necesitamos ayuda legendaria para contener esta amenaza para que no se expanda por todo el mundo. Después de todo, Alola es el que tiene mayores posibilidades de ser invadidas por ultraentes a montones. Ante esa afirmación, los guardianes se mantuvieron callados mientras Meliodas dejaba a Nevi en medio del altar, pidiéndole que se quedara ahí, cosa que el Pokémon aceptó feliz. Era pequeño, pero tenía un breve presentimiento de lo que iba a pasar. Y como esperaba, los guardianes de las islas empezaron a bailar alrededor de Nevi por unos minutos, para luego ponerse en posición mientras empezaron a emitir un sonido en sincronía, viendo como el altar empezó a brillar donde un rayo amarillo impactó en Nevi, viendo como un brillo lo envolvía, haciéndolo evolucionar mostrando una figura imponente. Nevi había evolucionado a Solgaleo, el Pokémon del Sol. Solgaleo al ya haber evolucionado, se quedó mirando a Meliodas, quien se mantenía expectante a lo que estaba viendo. Meliodas. Perdón por evolucionarte tan rápido, pero Alola necesita tu ayuda. ¿Nos prestarías tu fuerza para proteger estas tierras con los seres vivos que están en ellas? Solgaleo se mantuvo en silencio, acercándose a Meliodas sobando su cabeza en él mientras el demonio lo acariciaba con una sonrisa. Solgaleo. Claro que sí, padre, será un honor en ayudar. Meliodas. Creo que tengo el don que los Pokémon bebés me vean como una figura paterna, jaja, pero gracias por la ayuda, Nevi. Pero una luz naranja apareció sobre el Pokémon legendario, mostrando un cristal Z que era de Solgaleo. Meliodas. Tapu Koko, ¿puedes? Después de que los guardianes modificaran la pulsera Z de Meliodas, y a petición de este último capturó a Solgaleo en una Pokébola para que nadie lo capture, donde se fue de la isla Pony junto a Tapu Koko a la isla Melemele, o iban a seguir su camino hasta que alguien empezó a llamar a Meliodas, viendo su Pokégear viendo que era Lily. Meliodas. Hola hermanita, ¿cómo estás? Lily. Ven a la Aether rápido, tienes visitas, y de las inesperadas. Meliodas. Voy a estar ahí en 30 minutos, chao. Después de cortar la llamada se despidió de Tapu Koko y se fue a la Fundación Aether, donde sintió varias presencias que no conocía, cosa que puso una alarma en su cabeza cuando fue al lugar en donde se estacionaban los helicópteros, viendo a algunos kilómetros a personas que no pensaba ver por ahora, siendo los altos mandos y líderes de gimnasio de Kalos junto a Dianta y Alan, la ex campeona y el actual campeón de la Liga Kalos estaban en Alola, lo cual hizo activar la última marca demoníaca a Meliodas, aumentando su haciendo que todos sintieran su presencia, viendo como una figura oscura iba a su dirección, aterrizando en el lugar en donde estaban creando una estela de humo, lo cual no les permitía ver. Cuando el humo desapareció, se mostró a Meliodas con su marca demoníaca junto con sus alas dándole un aspecto imponente. Meliodas. Díganme qué es lo que hacen aquí, humanos, pero siendo honesto no es tanta sorpresa de que ustedes hayan venido primero, después de todo son la región más cercana a Alola. Lily. Voy a preparar algo de té, no manches de sangre el lugar con ellos. Meliodas. Depende más de ellos si no quieren ser devorados por un demonio. Lily se fue del lugar dejando a Meliodas solo junto a los entrenadores más fuertes de Kalos. Dianta. Creí que serías más grande en persona. Meliodas. Di lo que quieras, díganme qué quieren.
Alan, supimos gracias a algunos informantes sobre el equipo Rocket que van a atacar a Lola, y hemos venido a ayudar. Meliodas. Y ese milagro que intentan atrapar al equipo Rocket, sabiendo que tenían cientos de oportunidades para capturarlos en cualquier otro día, y cuando atacan a otra región vienen en ayuda. Ustedes deben ser los humanos más patéticos que he conocido en mi vida, ya no pienso perder mi tiempo con ustedes. Astrid, ¿acaso no quieres ayuda para luchar contra los ultraentes Rey Demonio? Con esas palabras hizo que Meliodas se detuviera en su camino, volteándose para ver a la perra que mira el futuro, a una velocidad divina apareció enfrente de ella volando por el aire. Meliodas. Astrid, la líder del gimnasio que puede ver el futuro, dime qué tanto sabes, perra. Astrid. Desde que hiciste famoso por todo el mundo, he tenido visiones que jamás creí ver en mi vida, eras tú junto a otras 9 personas y sus Pokémon, luchando contra alguien desconocido de ojos rojos provenientes del infierno, luchando no para salvar el mundo, sino salvar a todo el universo. Meliodas. Ojos rojos provenientes del infierno. En esos momentos Meliodas recordó el sueño extraño que tuvo cuando volvió de Canto, cosa que lo hizo sonreír mientras los dos descendían al suelo. Meliodas. Creo que detenerlos de aliados será bueno por ahora, pero si intentan darme la espalda terminarán como ellos, almas del purgatorio. Gritos y lamentos de las almas que Meliodas había devorado empezaron a manifestarse alrededor de todos, donde todos asintieron con algo de miedo, eso quería Meliodas, quienes sepan quién era superior. Ya después de eso ingresaron a la Fundación Aether donde se fueron a una sala de reuniones, donde el demonio se sentó en una silla siendo seguido por el resto de los invitados, viendo como Lily traía tazas de té a los presentes, retirándose a petición de Meliodas quien sirvió su té con su poder psíquico. Meliodas. Díganme en qué piensan ayudarme. Erel. En proteger las islas de Alola, estaba pensando en dividirnos en grupos diferentes para proteger a los ciudadanos de la batalla. Meliodas. Yo soy quien asignaré los grupos, y no te preocupes de los ciudadanos, gracias a mis Pokémon hice que los Pokémon dominantes ayudaran a hacer rutas de escape seguras para todos, incluso de los Pokémon salvajes, planeo usar las ciudades como nuestro campo de guerra, me importa un carajo si recudimos el lugar a cenizas, gracias a un amigo mío todo el daño estructural queda como nuevo. Clemont. ¿Y qué pasa si hay ciudadanos en medio de la batalla junto a algunos Pokémon que viven en las calles sin entrenadores? Lo que parecía ser un buen movimiento para cambiar los roles de dominio de la sala, esa idea se fue a la basura cuando cientos de clones de Meliodas aparecieron en la habitación. Todos. ¿Algo más que quieras? Valeria. ¿Y qué hay si algún civil está herido junto a los Pokémon de manera mortal? Meliodas en un movimiento rápido se había cortado el brazo, reduciéndolo a cenizas para luego regenerarse, haciendo callar a la líder de tipo Hada. Meliodas. Yo junto a otro amigo mío somos prácticamente inmortales, incluso tenemos a 2 amigos más que tienen la capacidad de curar a cualquier persona sin importar el peligro de la herida, ¿se les ofrece algo más? Corrina. ¿Qué quería decir Astrid con Rey Demonio? Meliodas. Oh, así que quieres entrar en ese terreno. Claro, les daré el gusto incluso con comida gratis jaja, sí, pues como dijo Astrid, no solo soy un demonio, sino más bien el primer demonio en pisar este mundo, soy un ser hecho de oscuridad del propio universo materializado en este cuerpo, la única manera en que pudieran matarme sería desintegrar hasta la última molécula de mi cuerpo, y si no tuviera mi inmortalidad, solo necesitan destruir mis 7 corazones en todo mi torso, por lo cual, nadie ha podido hacerlo. Clemont. Jamás escuché sobre los demonios, es la primera vez que lo escucho. Meliodas. En la mayoría del tiempo estás haciendo inventos con la alta probabilidad de explotar en su primer intento de prueba. Tu nombre es Clemont, ¿no? ¿Acaso conoces a un tal Ash Ketchum? Clemont. ¿Por qué la pregunta? Ash. Porque estoy detrás de ti. Todos se voltearon ante la sorpresa de la nueva voz, viendo con sorpresa a Ash quien tenía una de sus típicas sonrisas en su cara. Ash. Hola capitán, Lily me llamó diciéndome sobre la reunión, pero jamás creí que ellos vendrían, tengo que decirles que es un gusto verlos después de estos meses jaja. Ash se sentó en una silla cerca de Meliodas, pero para todos lo que conocían, sabían que había algo diferente en él. Clemont. Ash, ¿acaso eres parte de Akatsuki? Ash. No, no lo soy, solo soy una de muchas ayudas externas para proteger a Lola, si juntamos la ayuda de los entrenadores de todas las islas más las fuerzas de Akatsuki, prácticamente somos más 5000 personas en que quieren proteger a Lola. Alan, ¿pero en serio apoyas a un asesino? Ash, ¿y tú en serio apoyaste a un genocida que sigue con vida en las sombras? Dianta, pero si Lison está muerto. Meliodas, muéstrate su cadáver ahora. Ante esas frías afirmaciones, todo se mantuvo en un silencio absoluto. Ash.
Así es, hace meses cuando Meliodas fue a buscar su Pokémon inicial fue atacado por miembros del equipo Flare, y gracias a sus habilidades pudieron evitar que se robaran a los Pokémon del profesor Sycamore. Meliodas. Y si no encontraron su cuerpo, ¿qué nos garantiza de que vuelva con más fuerza que nunca o con un arma peor que ese cigarde hecho de rocas? Esto es lo que más odio de todas las regiones, es que son muy blandos con sus enemigos, o sea, ¿quién rayos manda a alguien a la cárcel quien robó tal vez a cientos o miles de Pokémon? Por eso crea Katsuki, una organización quien será la nueva imagen del mundo para saber que no deben tener piedad contra los villanos. Ante esa sólida afirmación más fuerte que el acero, todos se quedaron callados ante lo dicho por Meliodas, dándole la razón con su mero silencio. Ash. Pude escuchar algo de su conversación antes de entrar, y les digo que yo seré quien ordene los grupos en cada isla de Alola. Dracena en la isla Pony, Tileo en la isla Akala, Narciso en la isla Ula Ula, mientras que Malva en la isla Mele Mele. Meliodas. Y en cuanto a ustedes, líderes, Biotela, Amaro y Valeria estarán en la isla Akala, Lino, Corrina y Edel estarán en Ula Ula, Astrid en la isla Pony y Clemont en la isla Mele Mele, veamos si no nos mata con algunos de sus inventos explotando jaja. Dianta. ¿Y nosotros qué? Nos están dejando fuera de lugar. Ash. Son los campeones así que pueden hacer lo que se les plazca, pero conociendo a los dos y a sus Pokémon, creo que su mejor opción sería ir a Isla Pony y Mele Mele, eso queda a su disposición, y solo les digo una cosa, prepárense para la carnicería, porque esto será peor que hace 3000 años. Los dos se levantaron y se fueron del lugar, o eso iban a hacer cuando Ash se detuvo al escuchar su nombre. Corrina. ¿Qué te pasó, Ash? Antes no eras así. Ash. No lo era, tenía nublado el juicio para ser un maestro Pokémon, pero ahora me doy cuenta que tengo que separar mi sueño por la seguridad de los demás si eso significa ser un maestro Pokémon. Después de todo, el significado de maestro se trata de enseñarle a los demás lecciones valiosas para la vida tanto como cotidiana como de entrenador. El demonio tomó a su amigo por el hombro para luego teletransportarse hacia la casa del Kauna donde todos estaban entrenando a excepción de Lily quien estaba en su casa. Kiawe. ¿Volvieron? ¿Cómo les fue? Ash. Ahora tenemos a comandantes a nuestra disposición, en vez de eso todo bien, por ahora. Meliodas. Y digamos que antes de que ellos llegaran, digamos que conseguí mucho más ayuda de lo que tenía planeado. Kiawe. ¿A qué te refieres y dónde está Nevi? Meliodas sonrió, mostró una Pokébola, y sin ceremonias sacó a Solgaleo, donde todos se quedaron impactados por lo que estaban viendo, donde el demonio les explicó de cómo Nevi había evolucionado a Solgaleo gracias a los guardianes de las islas. Ash. Un momento, si Nevi evolucionó a Solgaleo y Nevi fue creado por Solgaleo y Lunala, ¿eso no quiere decir que Nevi es su cría? Meliodas. ¿Y qué hay de esa vez que viste a un Lugia bebé junto a su madre? Ash. Buen punto, la partenogénesis, pero me sorprende que no haya más Pokémon legendarios que se reproduzcan. Lana. Tal vez se deban por todas las personas que intentan capturarlos, y si tuvieran crías, sería toda una guerra. Meliodas. Eso es cierto, pero aunque Nevi haya evolucionado, sigue siendo un bebé. Todos se rieron al ver cómo el Pokémon legendario se estaba revolcando en el suelo como un gato, eran los únicos en el lugar, así que no debían preocuparse de que alguien los viera. Ya después de eso, Meliodas se fue a su casa, donde fue recibido por Eli y sus Pokémon, hablando sobre lo que hizo el día de hoy. Silvia. ¿Quién diría que un Ultraente sería hijo de dos legendarios? Meliodas. Sí lo sé, pero Nevi sigue siendo Nevi, no importa qué forma tenga. Zeraora. ¿Pero ahora qué hacemos? Tenemos a miles de soldados a nuestra disposición, ayuda de Kalos, incluso de nuestros amigos, ¿qué más vamos a hacer? Meliodas. Descansar. Todos. ¿Qué? Meliodas. Relajarnos para estar mentalmente preparados para lo que se viene, por el momento podemos descansar como si no hubiera un mañana, o por lo menos durante la siguiente semana. Después de eso, Meliodas se fue a tomar un baño mientras Eli limpiaba para no quedarse sentada, mientras los Pokémon de Meliodas junto a los de Eli estaban afuera conversando. Luxray. ¿Todavía no le dijiste sobre sus sentimientos a Meliodas? Ya han pasado semanas. Liti. No la culpes, después del viaje entre universos, y todo lo de Alola y más con otros líderes de otra región, es obvio que no tenía tiempo para hablar. Roqueluz. Pero mira el lado positivo, tienes un hermanito menor, aunque sea más grande que tu jeje. La Lucario sonrió por lo último dicho por uno de sus compañeros, acariciando la cabeza de Solgaleo quien se puso junto a ella. Lucy. Sí, es una sensación extraña, pero agradable. Espera un minuto, si mi hermano es Solgaleo, y Eli sería como mi mamá ya que es pareja de Meliodas, ¿eso no quiere decir que somos nietos de Arceus? Gible. Idea extraña pero cierta, pero la pregunta sería cómo reaccionaría. Luxray. ¿Enojo? Liti.
Si fuera así Meliodas estaría nervioso a cada minuto. ¿Será hora? ¿Sorpresa? Lucy se quedaría horas procesando la información, pero creo que es lo más acertado. Después de estar hablando por unas horas, todos se acomodaron para dormir afuera junto a Sol Galeo ya que no podía entrar a la taberna por su tamaño, pero no les importaba. Había un cubo perfecto que evitaba a cualquiera con sentimientos negativos, así que lograron dormir plácidamente afuera de la taberna. Una semana después. Diana. ¿Estás seguro que es buena idea, capitán? Lío. Esta es la única manera, no pienso usar el hechizo de Gouter para nada en la vida. Lío ahora se encontraba enfrente de los portales mostrando cada uno a sus amigos de otros universos, esperando sobre lo que iba a hacer Lío. Chandler. Así que tu plan es modificar toda la historia de ambos universos para que no haya más conflictos. Minato. Esto no es una decisión que nos haya gustado del todo, pero todos tenemos que admitir que es un ganar y ganar, pero en la última parte de ganar es a medias. Lío. Los únicos quienes no serían afectados serían todos los presentes de aquí, luego de eso pueden hacer lo que les plazca, solo les digo que nadie recordará hasta su existencia. Naruto y Sasuke asintieron de acuerdo al igual que los pecados capitales, mientras algunos de sus amigos lo veían con lástima. Lío. Será mejor que acabemos con esto, Shenlong, mi deseo es que modifiques la historia de ambos universos y que revivas a las personas que hayan muerto tras esas consecuencias de ambos mundos. El demonio del universo Pokémon había aumentado el poder del dragón, que sin ningún problema lo hizo, haciendo que ambos portales brillaran en dorado para luego cerrarse de parte de Lío para que todos vieran su nuevo mundo sin prácticamente su existencia. Shenlong, ¿crees que fue una buena opción hacer eso? Meliodas. Tampoco es que hubieran tantas opciones, esto es lo mejor para todos, en especial a los que se van a vivir aquí, así podrán estar tranquilos sabiendo que sus mundos estarán a salvo sin ellos, pero será mejor que disfruten su última semana. Después de eso, Meliodas se fue de la montaña Tenkarat sin decir nada más hacia el dragón, pero pudo ver explosiones en la ciudad de Melemele, sintiendo varias presencias malvadas en el lugar, donde sin temblarle la mano activó su marca demoníaca y usó 1000 cortes divinos destruyendo los chips de los Pokémon, donde sacó a sus Pokémon ayudando a los demás entrenadores y civiles del lugar en contra de los Pokémon controlados por el equipo Rocket. Alola ya no era ese archipiélago de islas que podías visitar, ahora se había convertido en un campo de guerra donde casi todos los días, los ciudadanos tenían que escapar de los Pokémon del equipo Rocket quienes estaban siendo controlados, pero gracias a los entrenadores y a Katsuki junto a su líder, Meliodas, podían frenar todas las amenazas gracias a las extrañas habilidades del chico que era un misterio para el mundo. Ya después de liberar el control de los Pokémon y haber capturado a más reclutas del equipo Rocket, el demonio se fue a las otras islas, quienes también estaban siendo atacadas por más Pokémon controlados, pero usando a sus clones físicos con cada uno teniendo 125.000 de poder fueron a ayudar a las otras islas, mientras Meliodas con ayuda de Shenlong borraba los recuerdos de los Pokémon que estaban con los Rocket y los mandaba a la isla del tesoro, el único lugar seguro para los Pokémon de las islas, que con ayuda del dragón aprovechó de expandir la isla para que los Pokémon pudieran estar tranquilos. Después de hacer su trabajo, Meliodas se fue a su casa, donde fue recibido por su novia, donde sin pensarlo mucho cayó rendido en el sillón. Eli. ¿Un día duro? Meliodas. Ni te imaginas, los ataques han aumentado durante esta semana. Solo espero acabar con todos ellos pronto para irme de Alola en 4 semanas. Eli. ¿Y por qué no intentas buscar sus presencias? Meliodas. Ya lo intenté, pero ellos son mucho más inteligentes de lo que pensé, de seguro están usando Pokémon tipo psíquico para cubrir sus presencias. Pero el pokejear de Meliodas empezó a sonar nuevamente, donde el demonio vio que era Lily, contestando la llamada. Meliodas. ¿Cómo está todo en la isla Ula Ula? Lily. Ya hemos capturado a los Rocket que vinieron aquí, me pregunto cuándo van a usar toda su fuerza para que esto termine. Meliodas. La paciencia es virtud, hermanita, solo tenemos que esperar, pero ya que la cantidad de Rocket han disminuido durante estos días, de seguro según mis cálculos que atacarán con todo el fin de semana o el siguiente lunes, solo tenemos que esperar. Así pasó los siguientes días, donde Meliodas junto a sus amigos estuvieron luchando contra el equipo Rocket, pero sin tener alguna señal de los líderes de los ataques, ni siquiera los 2 Pokémon artificiales pudieron encontrar algo relevante sobre su ubicación, pero cuando ya era sábado, comenzó el infierno. Un temblor fue lo que despertó a Meliodas y a su novia, sintiendo cientos, no, miles de auras en todas las islas, incluso sintiendo presencias poderosas en Melemele, pero algunas de esas presencias no se podían sentir su ubicación exactas por alguna razón, pero lo puso en segundo plano.
Todos los civiles y Pokémon habían sido evacuados, donde Meliodas no se contuvo, sacando a todos sus Pokémon a excepción de Solgaleo, activó su tercera marca demoníaca. Empezó la pelea, los Pokémon de Meliodas no tenían piedad con nadie, sin importar que tanto rogaran, los Pokémon los debilitaban mientras Meliodas los mataba, era una verdadera carnicería, pero el demonio pudo sentir varias presencias yendo a su dirección, viendo hacia el cielo viendo cómo caían un Buchole, Kartana y un Guslor teniendo un poder de 600.000, 800.000 y 1.200.000, haciendo que los tres juntos tuvieran un poder superior a los 2.500.000. Pero encima de ellos, sobre un Dragonite, estaba Jeff con una piedra llave en su cuello, sonriendo de manera malvada ante lo que estaba viendo. Meliodas. Todo solo por una Pokémon, ¿no crees que te estás cansando solo por un Pokémon sabiendo que hay millones como Lucy en el mundo? Jeff. ¿En serio crees que me importa esa perra ahora teniendo todo un ejército a mi disposición? Meliodas. Ninguno de ellos son leales a ti, de seguro cuando destruya los chips que les pusiste no dudarán en dejar sus excrementos en tu tumba, o lo que quede de ella jaja. Jeff. Veamos si puedes con estos 5, es hora de la mega evolución. Los Pokémon junto a su entrenador se sorprendieron al ver que tenía 2 Pokémon que podían mega evolucionar, pero había algo raro en ellos, su poder era 3 veces superior a lo que recordaban haciendo que los 2 Pokémon tuvieran 40.000, y con la mega evolución tuvieran 60.000, lo cual juntos a los 3 ultraentes tengan un poder superior a los 2.600.000. Meliodas. Todos los de Akatsuki que se encuentras aquí vayan a proteger las otras islas, yo me encargaré de este maldito, tormenta de los 5 elementos, es hora de morir. Esferas de los 5 elementos básicos fueron en dirección de sus enemigos, donde aún teniendo algo de conciencia evitaron los elementos lo más que podían, pero no podían evitar recibir ataques de los Pokémon de Meliodas, quienes atacaban a distancia con todo lo que tenían. Pero mientras sus Pokémon luchaban con los 2 Pokémon de Jeff y contra el Buchole, Meliodas estaba luchando contra Kartana y Guslor. Meliodas no se contenía con los ultraentes, en especial contra el Guslor, chip o no, él era salvaje por naturaleza y comería cualquier cosa sin importar qué vida se les ponía enfrente solo para satisfacer su hambre, por eso Ash en el canon solo lo mando por un ultra umbral en vez de razonar. Desde la perspectiva de Jeff, no podía estar más que sorprendido, pero sabiendo que era Meliodas, un chico con extrañas habilidades, no era de sorprenderse, pero al ver cómo superaba a 2 ultraentes que según las leyendas, estaban casi al nivel de los legendarios, solo podía enojarse al ver que en solo semanas Meliodas ya estaba superándolos como si nada con esa extraña marca oscura en su frente, pero se mantuvo tranquilo en todo momento, sabiendo que su plan estaba a punto de iniciar, solo esperaba que tuvieran la guardia baja, entrenamiento o no, los Pokémon no tenían energía infinita. El demonio estaba teniendo una monstruosa ventaja contra los ultraentes, Kartana era de tipo acero y planta, lo cual sus ataques de fuego eran súper efectivos contra el ultraente, que era casi tan duro como un diamante, pero contra el otro era más difícil, pero ya que había entrenado con bestias en el poder físico, rápidamente los estaba superando, y ya que sus Pokémon estaban teniendo bastante ventaja contra sus enemigos, las posibilidades de ganar estaban a su favor, pero eso no significaría que se confiarían. Después de una completa carnicería, Meliodas junto a sus Pokémon lograron incapacitar a los ultraentes y a los Pokémon, estando algo cansados pero aún teniendo energía para luchar, incluso Jeff se sentía cansado por alguna razón, pero Meliodas tenía una teoría. Jeff. Jamás creí que obtendrías la fuerza suficiente para estar casi cerca del poder de los Pokémon legendarios, pero ¿en serio creíste que eso era todo? Meliodas. Realmente dudo lo mismo de ti, después de todo, esta es la primera vez usando la mega evolución, ¿no me equivoco? Incluso, creo que es la primera vez que veo a alguien usando 2 de esos a la vez en un solo combate, solo me sorprende que no te hayas desmayado. Jeff. Como si me importara lo que pasara a esos 2, lo único bueno de mi equipo sería este Dragonite, el Raichu se me volvió una molestia así que lo vendí para que no me molestara más. Meliodas. Y ahora solo te queda un solo Pokémon que te sigue como perro faldero sin decir nada y que lo usas como trono, es bastante vergonzoso al ver a un Pokémon tan útil para este tipo de batalla siendo usando como posapiés. Los que estaban esperando no era lo pensado de todos los presentes cuando vieron con sorpresa un chip en el cuello del dragón. Meliodas. Imposible, no me digas que. Meliodas se volteó hacia los otros 2 Pokémon quienes tenían chips en el cuello que ahora estaban quemados. Jeff. Ya que estos inútiles no quisieron estar de mi lado por lo que iba a hacer, solo les puse una correa como los perros que
Jeff se sujetó fuerte del Dragonite cuando empezó a esquivar los ataques de los Pokémon de Meliodas, mientras que este último capturaba a los Ultraentes en Ultra Balls, y de paso borrar los recuerdos de los Pokémon para teletransportarlos a la isla del tesoro. El Dragonite de Jeff ya fue derribado y capturado por Meliodas, haciendo lo mismo con sus Pokémon, haciendo que Jeff se quedara enfrente de Meliodas y sus Pokémon, pero lo que inquietaba a todos era la mirada tranquila de Jeff como si tuviera todo ganado. Pero toda la ciudad empezó a temblar por alguna razón, viendo como cientos de rocas cuadradas fueron en dirección de Meliodas, quien empezó a volar para esquivar los bloques, viendo que solo lo seguían a él, pero ahí todos se dieron cuenta del plan de Jeff cuando el demonio fue envuelto por cientos de rocas cuadradas con unos extraños ojos azules, haciendo que Meliodas se asustara. Conocía este ultraente, era Stakataka, el ultraente de rocas vivientes. Un extraño presentimiento pasó por todo su cuerpo cuando sintió otro aura poderoso afuera de la esfera de rocas en la que estaba, pero cuando usó su teletransportación, se sorprendió al ver que la esfera lo siguió, cosa que lo molestó bastante, pero cuando iba a usar un ataque, pudo escuchar la voz de Jeff. Jeff, yo no haría eso si fuera tú si no quieres matarlos. Una parte de la esfera se abrió como si fuera una sala de cine, y Meliodas se asustó por lo que vio, sus Pokémon atrapados en unos tentáculos de parte de un Shurkitree junto a un Lilego junto a Jeff, quien estaba sonriendo victorioso, pero lo que más se asustó fue de su poder, quien con los nuevos 3 ultraentes su poder era de 15 millones en totales de pelea. Meliodas. Infeliz, los ultraentes no pueden ser tan poderosos, ¿hiciste algo para aumentar su poder no? Jeff. Gracias a unas pastillas que me lo hizo un amigo mío, puedo hacer que cualquiera tenga un poder 4 veces superior que antes durante 2 días, ahora estos 2 ultraentes están al nivel de los legendarios, pero eso no es algo de lo que te deba preocupar, sino lo siguiente. El demonio vio con horror cómo sus Pokémon recibían descargas eléctricas a montones, algunos les afectaba más que otros, pero el que lo recibía peor era Lucy, quien al ser de tipo acero sus ataques eran más efectivos. Meliodas intentó golpear las rocas con su fuego demoníaco, incluso intentó usar un Shinra Tensei, pero lo único que hizo fue agrandar la esfera de roca, lo cual lo estaba enojando, aumentando su cuarta marca demoníaca al 75%, teniendo un poder de 15 millones, pero sin importar su velocidad, teletransportación o incluso una sustitución, la esfera lo seguía como un imán, lo cual lo empezó a desesperar. Jeff. ¿Cansado Meliodas? Esto es solo el principio de la diversión, y apuesto que en estos momentos te estás preguntando, ¿dónde están los guardianes de las islas? Ante esas preguntas Meliodas empezó a sentir los auras de los guardianes, pero no solo sintió el aura de sus amigos, aliados y guardianes, sino más bien miles de auras en las otras 3 islas incluyendo la del tesoro. Meliodas. Imposible, no puede ser real. Jeff. Digamos que teníamos un plan de emergencia, en estos momentos Alola está siendo atacado por más de 100.000 Rocket, y eso que es solo el 1% de todo el equipo. Aunque Meliodas sabía esto por dentro, le asustó que sus amigos no puedan sobrevivir a esas cantidades masivas de Rocket, desesperándolo aún más, activando su Akuma base sin saberlo, aumentando a 30 millones su poder, pero aún así con cada intento perdía más su paciencia. Pero en medio de su desesperación, el sonido de un helicóptero se escuchó afuera de la esfera, donde pudo ver a algunos reporteros sobre un helicóptero grabando la situación. Meliodas. Váyanse de aquí que no es seguro para nadie. Jeff. No, creo que esta sería la oportunidad perfecta, todo el mundo verá al demonio del Sharingan luchar contra su propia familia jajajaja. La esfera de rocas se había transformado en el ultraente, donde Meliodas pudo suspirar aliviado por salir de esa prisión, pero cuando iba a ir por sus Pokémon atrapados, los pudo ver tirados en el suelo con humo saliendo de sus cuerpos por las descargas, pero cuando Meliodas llegó al suelo para ver cómo estaban, pero recibió una cola férrea de Silvia que lo hizo retroceder por el repentino ataque. Meliodas. ¿Qué te pasa Silvia? Soy yo, Meliodas. El demonio se quedó congelado al ver a su Eve con un rostro inexpresivo con un chip en su cuello. Durante su desesperación Jeff le había puesto los chips a sus Pokémon para que estuvieran bajo su control, donde se pudo confirmar cuando sus Pokémon se levantaron con el mismo rostro inexpresivo, pero también pudo ver que su poder se había multiplicado por unas 16 veces, ya que Jeff le había dado las pastillas que aumentaban su poder dándoles 4 a cada uno, haciendo que juntos a los ultraentes tuvieran un poder mayor a los 20 millones.
Meliodas no podía moverse, ni siquiera podía levantar su espada, solo estaba parado mirando a sus Pokémon quien vio crecer, llorando sin emitir ningún sonido, esto lo desgarraba desde el fondo de sus corazones, incluso sabiendo que podía quitarles el control del chip, el shock le impedía moverse, esto era algo que no quería ver ni en sus peores pesadillas, ni siquiera se defendió cuando empezaron a atacarlo con sus ataques más destructivos. Jeff estaba sonriendo como loco ante el espectáculo, esto era lo que estaba planeando todo ese tiempo, usando ataques psicológicos hacia Meliodas, aunque todos lo consideraban un héroe, no era invencible, cualquiera tenía debilidades, incluso Jeff aunque no lo admitiera abiertamente. El demonio no tenía opción, aunque le doliera, empezó a luchar contra sus Pokémon y Ultra Entes, era una batalla a niveles gigantescos, la isla estaba temblando por el despliegue de poder de los seres quienes estaban luchando en Mele Mele, ya no había nadie en la isla, solo era un campo de destrucción a su paso con cada ataque que usaban. Meliodas empezó a tener varias complicaciones contra los Ultra Entes, especialmente de Shukitre, quien al alimentarse de electricidad aumentaba su poder de manera descomunal, teniendo un poder superior a los 10 millones y seguía en aumento cada vez que Zeraora y Luxray emanaban electricidad, se estaba maldiciendo a sí mismo por dejar a Shenlong junto a Eli, pero aún sintiendo el aura de sus amigos, algo baja pero aún luchando, hizo que pudiera estar más tranquilo. Ahora estaba pensando en cómo liberar el chip de los Pokémon y de los Ultra Entes, los ataques eléctricos estaban totalmente descartados por la habilidad del Ultra Ente, así que los ataques de los otros elementos era su única opción. Meliodas. Elemento madera ogro de madera. Un ogro de madera gigante empezó a luchar contra el Ultraente eléctrico, mientras Meliodas se encargaba del resto, ahora sin ese Ultraente podía usar sus habilidades eléctricas, pero no los que tenían un daño masivo para que no lo absorbiera. El demonio se dirigió hacia los más débiles de sus oponentes, disminuyendo su fuerza en sus puños donde dejó inconscientes al Rockruff y la EV, donde de un rayo de energía eléctrica destruyó los chips, guardándolos en sus pokebolas cuando tuvo que esquivar un hiperrayo de parte de Arabia, pero cuando iba a usar otro a su dirección usó contraataque para devolverlo con el doble de poder recibiéndolo de lleno, pero luego de eso la Pokémon artificial lanzó otro potente rayo de energía con el doble de poder de su ataque usando venganza, pero Meliodas usó nuevamente contraataque mandándola a volar hacia unos escombros, pero evitando dos megapatadas de sus Pokémon bípedos con sus teletransportación se fue a donde estaba Arabia, puso dos dedos en el chip y lo destruyó, creando una barrera de aura para evitar un lanzallamas de Liti. Arabia. Meliodas, ¿qué acaba de pasar y por qué me pica el cuello? Meliodas. Fuiste controlada por el chip del equipo Rocket, incluso nuestros compañeros también fueron controlados, incluso les dieron esas pastillas que aumentaron su poder. Arabia. Por algo me sentía fatigada. Arabia sintió su estómago revuelto para luego vomitar las pastillas al suelo. Meliodas. Si con eso ya te sientes mejor, será mejor que te teletransporte a la isla del tesoro, ayuda a cualquiera quien esté en tu camino, y cada enemigo sea humano y Pokémon quiero que lo mates, ya no quiero tener misericordia con nadie más. Arabia solo asintió de acuerdo sabiendo sobre la situación actual, solo le lamió la mejilla a Meliodas como buena suerte antes de fuera teletransportada a la isla del tesoro. Luego de eso quitó la barrera, donde usando jutsus de fuego junto a su fuego demoníaco, empezó a debilitar a esta Kataka mientras los Pokémon esquivaban los ataques de fuego al tener un tamaño más pequeño, había perdido la vista de Nihilego, pero no le tomó importancia y siguió atacando. Meliodas decidió probar algo desde hace tiempo, combinando el elemento fuego, viento y su fuego demoníaco, creó una esfera de fuego con una temperatura aterradora como si fuera un sol cruel, impactando el ataque en el Ultraente quien había sido súper efectivo, viendo cómo apenas podía moverse, donde aprovechó de capturarlo, ahora solo tenía que preocuparse de sus Pokémon, que incluso todos juntos superaban el 1.300.000. Meliodas. Esto me llena de recuerdos amigos, aún recuerdo cuando fue su primer entrenamiento en equipo jaja. Meliodas se dio cuenta de algo después de esas palabras, un breve tic facial pasó por 3 de sus Pokémon, aunque en Lucy fue mucho menor, deduciendo que Jeff le había puesto un chip más resistente, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando empezó a esquivar los ataques de sus Pokémon, ya no tenía que preocuparse por el Ultraente, ya que el golem de madera no le afecta la electricidad, fue bastante fácil capturarlo. Meliodas. Oye Liti, ¿te acuerdas que me dijiste una vez que querías tener una familia propia? De seguro tendrás una familia maravillosa, no importa con quién estés en el futuro, velar por la felicidad de los demás es importante. Liti se detuvo por un momento,
para luego sacudir su cabeza con fuerza para luego emanar una absurda cantidad de fuego, que para la sorpresa de Meliodas cambió a un tono azul alejando a los demás Pokémon, por la intensidad de las llamas, pero cuando el fuego desapareció, el chip en el cuello de Liti se había derretido por el calor que había emitido. Liti, lo siento, intentamos resistirnos, pero él nos controló por sorpresa, lo siento. Meliodas. Ya se acabó, tranquila, ya se acabó. Meliodas fue a consolar a su Pokémon en el suelo, creando un cubo perfecto para evitar los ataques de los demás Pokémon. Meliodas. No tienes de qué lamentarte, cuando esto termine, te prometo que todo esto será mejor que antes. Lo único que hizo la Pokémon fue llorar mientras vomitaba las pastillas que le dio Jeff, quedándose dormida a pesar de los ruidos de las explosiones, donde Meliodas la guardó en su Pokébola, haciendo un movimiento con sus brazos dispersando el cubo y los ataques. Meliodas. Ahora, ¿quieres saber por qué te salvé el día en que te conocí? Es porque me recordaste el día en que conocí a Lucy. No quiero que los Pokémon sean capturados en contra de su voluntad solo porque son raros, no quiero ver el mismo destino para nadie otra vez. Ahora Zeraora se estaba tomando la cabeza, intentando romper el control del chip mientras Meliodas intentaba esquivar los ataques de los otros dos Pokémon sin dañarlos, pero tuvieron que detenerse cuando varios rayos empezaron a caer del cielo, donde Meliodas se sorprendió al ver a Zeraora expulsando un aura eléctrico a montones, donde dio un potente rugido al cielo donde había despejado las nubes de tormenta, cayendo al suelo inconsciente con el chip quemado en su cuello. Pero dándoles una patada a los dos Pokémon restantes, se fue con Zeraora quien había vomitado las pastillas. Zeraora. Lo siento. Meliodas. Todo está bien amigo, ahora déjame todo a mí para que podamos descansar. Zeraora. Salva a Lucy, por favor. Meliodas. No tienes que decírmelo dos veces, regresa ahora. El demonio devolvió a su Pokémon mítico a su Pokébola, donde tuvo que bloquear con su brazo un colmillo eléctrico del Luxray, dándole una gran descarga eléctrica por la mordida, pero solo recibió unas cuantas quemaduras. Meliodas. Vamos, pequeño Lux, ¿acaso no te acuerdas de mí? Recuerdo que siempre dormías conmigo en la cama cuando te sentías solo, de entre todos, sin importar qué evolución, siempre te comportas como un cachorro que debo cuidar como un hermano menor. Lo último dicho por el demonio fue un efecto inmediato que incluso sorprendió a Meliodas cuando Luxray empezó a llorar, donde Meliodas aprovechó su oportunidad para destruir el chip en su cuello, separándose de su Pokémon eléctrico. Luxray. Lo siento, no quise lastimarte, lo siento, lo siento, lo siento. Meliodas. Recuerda que esto no es nada Luxkun, recuerda que soy inmortal, este tipo de ataques no es nada. El Luxray solo vomitó las pastillas y lo único que hizo fue llorar, pero los dos recibieron una mega patada de Lucy haciéndolos arrastrar por el suelo ya que los tomó por sorpresa. Luxray. Lucy también, pero ¿y el resto? Meliodas. Ahora están en sus Pokébolas, pero el chip de Lucy es muy diferente, creo que cada chip tiene una resistencia diferente, intenté hablar con ella pero mis intentos son casi inútiles, no quiero dañarla. Luxray se puso pensativo ante lo último dicho por su amigo, pero también se dio cuenta que Meliodas estaba temblando con cada movimiento que hacía. Luxray. ¿Pero qué te pasa? Meliodas. Mi cuerpo se está estresando por toda la situación y mi poder demoníaco está reaccionando a eso, en estos momentos estoy usando todo el poder de esta marca, y apenas puedo mantenerlo, solo porque me mantengo concentrado no he perdido la cordura o la conciencia, si tienes una idea de cómo volver a Lucy a la normalidad, estaré feliz de escuchar ideas. Jeff y el Nihilego ya escaparon cuando capture a los ultraentes. El Pokémon eléctrico se puso pensativo por unos minutos, evitando los ataques de su compañera, viajando al pasado en sus recuerdos para hacerla volver en sí, hasta que un recuerdo llegó a su cabeza, donde confesaba que tenía sentimientos hacia Meliodas como una figura paterna, pero en estas circunstancias ya no le importaba nada. Luxray. Habla con ella, tú siempre estuviste más cerca de Lucy que todos nosotros, después de todo ella te ve como su padre, una figura que nunca tuvo gracias a ese desgraciado de Jeff. Meliodas se detuvo por la sorpresa, tanto fue el impacto de la noticia que desactivó su marca demoníaca, haciendo suspirar a Luxray de alivio, pero Lucy siguió atacando, pero con menos ferocidad que antes. Meliodas. ¿Era por eso que te has apegado a mí durante todo este tiempo? ¿Me has visto como una figura paterna desde que te salvé de Jeff cuando nos conocimos? Ahora veo por qué siempre te apegabas a mí cuando tenía tiempo libre, perdón por no darme cuenta de tus verdaderos sentimientos, la presión de proteger a Alola me hizo descuidar tus sentimientos y el de los demás, ahora me siento un estúpido sabiendo que puedo sentir las emociones con mi aura.
Lucy había dejado de atacar a Meliodas, manteniendo su mirada abajo, pero el demonio pudo ver que el chip era diferente cuando Lucy intentó atacarlo, pero lo único que hizo fue lanzar un ataque al suelo, estando arrodillada mientras tomaba su cabeza con dolor. Lucy. Matar, Meliodas, papá, no, atacar, ayuda, por favor ayuda. Lucy dio un grito al aire donde su aura explotó como si fueran llamas azules como Liti, pero se parecía como si expulsara chakra ya que se estaba quemando su piel y sus ojos empezaron a sangrar, pero Meliodas ignoró el fuego y abrazó a la Pokémon lucha. Meliodas. Aquí estoy, ya todo terminó, puedes descansar ahora. Y usando Chidori Senbon, Meliodas destruyó el chip de Lucy, haciendo que su aura disminuyera donde Meliodas cayó de rodillas junto con ella, estaba jadeando del cansancio por mantener la marca demoníaca a un nivel que no dominaba y por todas las emociones que tuvo que pasar, pero lo único que hizo el demonio fue llorar en silencio abrazando el cuerpo inconsciente de Lucy, sintiendo un gran dolor tanto físico como mental por lo sucedido. Luxray. Meliodas, ¿qué pasó con los guardianes y nuestros amigos? Aunque estuviera en mal estado, el demonio pudo concentrarse lo suficiente para sentir a los 4 guardianes en la isla Pony, podía sentir el aura de sus amigos y de sus aliados, aunque débiles, seguían con vida junto con Arabia, sintiendo que ya habían acabado con la mayoría de sus enemigos, pero un poder descomunal se sintió por toda Alola, cosa que aterró a Meliodas cuando vio con su ojos mágico un poder de 30 millones, pero tomando a su Pokémon eléctrico se teletransportó alejándose de la nueva amenaza cuando toda la ciudad fue cubierta por una estela de humo. Meliodas no era tonto, sabía perfectamente de quién era ese aura, pero se sentía combinado con otra aura mucho más aterradora, donde guardó a sus 2 Pokémon en sus Pokébolas obligatoriamente donde no oponieron resistencia cuando una ráfaga de aire despejó el polvo, el demonio no podía creer lo que estaba viendo, era Jeff quien se había fusionado con Nihilego de manera exitosa pareciéndose a Kaneki, deduciendo que usó su batalla para fusionarse y darles las píldoras de aumento de poder. Pero a una velocidad aterradora, Jeff lo golpeó en la espalda estrellándose en el suelo donde el demonio se levantó con dificultad, estaba cansado, solo tenía menos del 5% de sus energías, la única razón por la cual seguía vivo era por su inmortalidad. Jeff. Ahora mírate Meliodas, cansado, herido, y sin nadie quien te ayude, lo mismo que me pasó a mí cuando nos vimos por primera vez. Meliodas. A diferencia de ti, yo obtuve mi poder y lo controlé con mi propio esfuerzo, al menos me fusiono con un maldito pulpo afeminado. Pero la fusión manipuló las rocas del lugar creando cadenas que atraparon a Meliodas, donde se acercó hacia el demonio con un paso lento saboreando el momento, Jeff decidió devolverle lo mismo que le hizo Meliodas, el líder de Akatsuki vomitó toneladas de sangre cuando Jeff con su manipulación de las rocas empezó a clavarle varios pilares de rocas afiladas en el cuerpo, pero Jeff se estaba enojando más y más, no importa que tanto golpeara a Meliodas, él no moría, incluso cuando apuñaló su corazón y le aplastó la cabeza donde cada vez se regeneraba sonriendo de manera burlona. Jeff, ¿cómo es que sigues vivo desgraciado? Ningún humano sobrevive a lo que te estoy haciendo. Meliodas. ¿Y quién dijo que yo era humano? Soy Meliodas Demon de la raza demoníaca y el primer demonio sobre la tierra en este universo, no importa si incluso me desintegras volveré más fresco que una lechuga. Jeff. Así que inmortal no. No importa lo que haga no morirás, pero, hay maneras de lastimar a alguien de esa manera. Meliodas vio con terror cuando Jeff tomó las Pokébolas en donde estaban sus Pokémon, donde de manera inconsciente activó su tercera marca a lo máximo que podía tomando por sorpresa a Jeff cuando le quitó las Pokébolas escapando de las cadenas y pilares de roca, donde Jeff se rió cuando me vio de rodillas en el suelo jadeando desactivando mi marca. Jeff. Buen intento, te llevaste 4, pero te faltó una. Meliodas quedó en shock cuando Jeff sacó a Lucy de su Pokébola donde la dejó de rodillas en el suelo con cadenas de rocas pegados en sus extremidades. Jeff. Tranquilo, no soy tan cruel de matar a sangre fría a alguien que no puede defenderse, eso no es divertido, pero tú sí. Meliodas teletransportó las Pokébolas de sus Pokémon a Lily esperando que sean tratados, donde apenas pudo esquivar los pilares de piedra, las energías de Meliodas estaban a casi cero, donde una de sus piernas fue atravesada por un pilar, donde todo su cuerpo siguió, pero sintió algo que estaba quemado su cuerpo por dentro donde empezó a gritar, dándose cuenta que los pilares estaban envueltas en ácido, lo cual lo quemaban por dentro. Meliodas. Tanto solo para matarme hasta el punto, ya no eres humano, eres un maldito monstruo. Jeff. El camino de la supremacía señala hacia adelante. Y cuando obtenga más poder, seré capaz de manejar mi propio camino para ser el nuevo líder del mundo. Meliodas. ¿Supremacía? ¿Todo esto lo haces para simplemente supremacía?
¿Acaso no te das cuenta que Nihilego está lavando tu cerebro? Ya perdiste la razón sobre lo real y lo que no. Jeff. Como si ese tipo de cosas me importa de alguien muerto en vida, veamos qué tanto aguantas. El demonio no podía parar de gritar por la absurda cantidad de venenos que Jeff le tiraba, hasta que lanzó de su boca una absurda ola de ácido que derritió las rocas y lo empujó a varios metros de Lucy, quien intentaba liberarse de las cadenas de rocas. Jeff. Veamos, esto se está volviendo aburrido, tu regeneración parece algo bastante especial, mis venenos en vez de corrosionar tu piel y tu carne, parece que cuando más te ataco, más te acostumbras al daño y el dolor es menor, parece que tu regeneración es capaz de evolucionar y adaptarse de las condiciones del ambiente, pero si el dolor físico no funciona, tendré que usar otra cosa. Meliodas logró ponerse de pie, pero Jeff envolvió una de sus manos con rocas creando una espada donde goteaba veneno, donde Meliodas se quedó esperando el ataque, pero para su sorpresa, Jeff estaba detrás de él habiéndole cortado las piernas y el pecho cayendo de espaldas al suelo. Jeff. Si tanto quieres a sus Pokémon, entonces intenta salvarlos. Meliodas vio con terror como Jeff iba hacia Lucy con su espada para cortarle el pecho cuando levantó su brazo, pero en esos momentos, el demonio vio todo en cámara lenta, sus ojos no se cerraban para no ver las múltiples escenas de lo que iba a pasar, hasta que el demonio sintió un ardor doloroso en sus ojos, no quería perderla, no lo haría, lo la dejaría, nunca. Cuando la fusión iba a cortar a Lucy, quien había cerrado los ojos para no ver lo que iba a pasar, pero al ver que su ataque no llegaba abrió los ojos, y pudo ver a Meliodas, con la mirada baja, quien a una velocidad que nadie pudo ver cortó el brazo de Jeff haciendo que gritara del dolor mirando a Meliodas, pero cuando los dos se miraron a los ojos verdes de Meliodas habían desaparecido, en cambio, habían cambiado a un color negro con una estrella de 6 puntas, donde el demonio empezó a emanar un aura de un color negro empezó a emanar de él, donde lo que parecía ser un brazo esquelético había golpeado a la fusión alejándola de Lucy donde el demonio se la quedó viendo. Meliodas. Amaterasu. Meliodas hizo carbón las rocas, tomó a Lucy en sus brazos y usó su teletransportación hacia donde estaban sus amigos en la isla Pony mientras dejaba a Jeff quien se estaba regenerando el brazo. En la isla Pony, todos los Rocket vieron a Meliodas con un Lucario en sus brazos, con un brazo de esqueleto gigante que empezó a aumentar de tamaño hasta ser un torso de una especie de samurái encapuchado, donde invocando una espada y de un solo movimiento había matado a más de 1000 Rocket, donde se dirigió hacia donde estaban sus amigos, quienes estaban asombrados por el esqueleto gigante, pero el demonio dejó a Lucy en el suelo, cayó de rodillas y el Susanoo había desaparecido donde el demonio cayó inconsciente al suelo. Lucy. Papá por favor despierta. Todos se acercaron al cuerpo de Meliodas, tenía las ropas destruidas con agujeros pero estaba físicamente intacto, donde los guardianes se acercaron para ver a Meliodas, todos ya habían sentido el poder de Jeff así que Tapu Lele en combinación de aromaterapia y fuerza lunar empezó a curar a Meliodas lo más rápido que podía, donde todos los Pokémon que sabían movimientos curativo empezaron a curar a Meliodas, pero como si fuera una plaga, Jeff aparecería en el aire volando a su dirección. Jeff. Maldito infeliz, ya no te vas a escapar, te voy a eliminar junto a esta región. La fusión empezó a combinar 4 movimientos creando una tormenta eléctrica donde empezó a canalizar su energía en una esfera eléctrica, pero antes de que lanzara el ataque, lo que parecía ser un sol en miniatura chocó con la fusión cancelando su ataque. Será mejor que te alejes del Capitán Bestia. Ash. Escanor. Pero cuando Jeff se había regenerado del ataque, recibió un Rasengan de parte de Naruto, pero luego recibió un golpe del Susanoo de Sasuke mandándolo al cielo, siendo atacado por la lanza de King quien lo lanzó al mar. King. Elizabeth será mejor que cures al capitán y a todos los heridos, nosotros nos encargaremos de este maldito. Después de esas palabras aparecieron el resto de pecados con sus poderes mágicos al máximo junto con sus Pokémon, pero en eso, Meliodas. Ya me preguntaba cuándo llegarían. Diana. Mejor no hables y deja de Elizabeth te cure. Meliodas. Tengan cuidado. Jeff se fusionó con un ultraente, su habilidad ultra impulso hace que cada persona que derrote se vuelva más fuerte, así que les recomiendo llevar a sus Pokémon en otras zonas de la isla Pony, quedan al menos más de 50.000 Rocket por toda esta isla. Naruto. De eso no hay problema, llaman a varios clones para que se encargaran de ellos, tú repone energías mientras con encargamos de este maldito. Meliodas. Pero ¿cómo se dieron cuenta del ataque? Sasuke. Recibimos una notificación de alerta en nuestros Pokégear, luego de eso volvimos a Alola y gracias a Gouter nos dio un resumen de lo que había pasado gracias a sus poderes, pero será mejor que hablemos luego, aquí viene.
Jeff salió del mar para elevarse por los aires, donde todos vieron que varios tentáculos salía de su espalda baja de color rojo, donde se abalanzó hacia donde estaba Naruto, quien activó el modo chakra para luchar contra Jeff, empezando a intercambiar golpes teniendo una batalla pareja, hasta que Escanor interrumpió su lucha con un sol cruel en dirección de la fusión, quien lo esquivó recibiendo quemaduras por la temperatura bestial del ataque, pero fue aplastado por el arma de Diana en el suelo, en donde Sasuke aprovechó la oportunidad de atacar haciendo un Chidori donde se lo clavó en su pecho, pero Uchiha recibió una patada doble de parte de la fusión quien hizo una voltereta mientras sus heridas se regeneraban. Meliodas. Igual que una medusa, no importa que tanto ataquen se seguirá regenerando, la única manera de matarlo de manera definitiva sería desintegrar cada partícula de su cuerpo, así no tendrá nada que regenerar. Elizabeth. ¿Ya está todo? ¿Cómo te sientes? Meliodas. Creo que me siento mejor, ¿y cómo están ustedes? Lily. Nos encontramos bien, no hubo ninguna baja de nuestro lado, solo unos cuantos heridos pero gracias a Elizabeth podrían estar mejor, pero el ataque nos tomó por sorpresa, por suerte atacamos a sus naves matando a cualquier rocket que había en ellos. Meliodas. Bien, vayan a donde están los clones de Naruto, quiero a todos los rocket bajo tierra. Eli. Si ese es el caso, entonces vayan a matar a ese desgraciado, pero antes de eso. Eli besó a Meliodas en la boca de manera rápida para luego separarse, donde Meliodas le sonrió, y se fue junto con Elizabeth a la batalla final. Merlin. Destructor de los 4 elementos. Naruto. Rasen Shuriken. Kin/Gouter. Ataque combinado flecha celestial. Diana. Roca veloz. Van. Muerte silenciosa. Sasuke. Raiton, Kirin. Los ataques fueron en dirección de la fusión, quien para la sorpresa de Meliodas y Elizabeth quienes había llegado, Jeff creó un muro gigante de diamante creando una gran explosión que hizo temblar la región entera por la onda expansiva, pero cuando el humo desapareció, se pudo ver a Jeff jadeando en el aire. Meliodas. Interesante, parece que te estás acostumbrando a tus nuevas habilidades, espero que hayas disfrutado cada segundo de ese poder ya que te eliminaremos aquí ahora. Jeff. Como si tuvieran las agallas para matarme, porque si me matan, el mundo les temerá y verán a Akatsuki como enemigos. Pero para la sorpresa de Jeff, a pesar del momento tenso, todos se rieron de él. Sasuke. ¿Eso no aplica lo mismo para ti, maldito monstruo? A nosotros no nos importa lo que nos diga la gente, si es por mantenerlos a salvo ni siquiera nos importará generar mucho más genocidios peores que este. Diana. Cada persona tiene diferentes perspectivas del mundo, nosotros solo queremos un mundo en donde los Pokémon ya no sean utilizados como armas y que ninguna otra raza sufra por lo mismo. Jeff. ¿Raza? Meliodas. ¿En serio creíste que la raza de los Pokémon y el de los humanos son las únicas que existen? Pues no, y nosotros somos la prueba viviente de que no están solos. Kin. Yo soy Kin el Rey Hada, oso de la pereza. Gouter. Yo soy Gouter el muñeco, la cabra de lujuria. Merlin. Yo soy Merlin hija de Belialwin, el jabalí de la gula. Escanor. Yo soy Escanor portador de la gracia del sol, y el león del orgullo. Diana. Yo soy Diana la reina de los gigantes, la serpiente de la envidia. Van. Yo soy Van el inmortal, el zorro de la avaricia. Naruto. Yo soy Naruto Uzumaki Namikaze, el sol de la esperanza. Sasuke. Yo soy Sasuke Uchiha, la luna de la arrogancia. Elizabeth. Yo soy Elizabeth Lioness, la diosa de la luz. Meliodas. Yo soy Meliodas Demon, el dragón de la ira, nosotros somos 10 guerreros destinados en proteger el mundo, nosotros somos los 10 pecados capitales. Todos se presentaron con orgullo al mundo en donde fueron transmitidos hacia todas las regiones, donde empezaron a celebrar sobre sus nuevos protectores del mundo Pokémon, donde incluso Jeff pudo escuchar los victores de toda Alola haciéndolo enojar. Meliodas. Admito que fue un buen intento en poner el mundo a nuestra contra, pero la gente ya tomó su decisión. Jeff. No pienso rendirme ante unos don nadie, los voy a eliminar junto con esta región si eso significa morir llevándolos al infierno conmigo. La fusión solo pensaba en destruir todo, donde se elevó estando sobre las 4 islas, empezando a combinar brillo mágico, onda tóxica, bomba de lodo, tormenta de arena, rayo carga, onda trueno, rayo, trueno, psicocarga, psicoonda, carga tóxica, bomba ácida, joya de luz y rayo meteórico, creando una esfera gigante de todos sus ataques combinados donde los pecados ya estaban cargando sus propios ataques a sus máximos poderes. Gouter. Tenemos todas las posibilidades para ganar, tenemos que usar casi todo nuestro poder para acabar con él aún teniendo un poder de 150 millones. Meliodas. Entonces si él va con todo, nosotros también. Todos cargaron sus mejores ataques en contra de la fusión, con ese ataque estaba el destino del mundo en sus manos, pero sin temblar, ambos bandos lanzaron sus ataques,
Pero antes de que los ataques chocaran entre ellos, un clon de Meliodas se puso enfrente de los ataques de sus amigos, donde se los devolvió con el doble del poder con contraataque, donde Jeff quedó pálido ante lo que había hecho. Meliodas. Hasta nunca, contraataque final. El ataque de Jeff fue inútil ante el ataque de los 10 pecados capitales, recibiendo el ataque de lleno que lo sacó del planeta, dando un grito de desesperación cuando fue completamente desintegrado, sin dejar nada de él ni del ultraente, no pudiendo hacer nada ante el ataque que superaba los 450.000 millones de poder. El lugar se quedó en un silencio absoluto, pero Meliodas se empezó a reír descendiendo al suelo con lágrimas bajando por su rostro. Meliodas. Ganamos, hemos tenido la victoria. Meliodas había quedado inconsciente cuando toda la adrenalina dejó su cuerpo. Elizabeth iba a ir a revisarlo hasta que Naruto la debutó. Naruto. No le hagas nada, el capitán se lo ganó, será mejor que lo dejemos descansar después de todo lo que ha pasado, pero será mejor ayudar a reconstruir a Lola. Todos estuvieron de acuerdo con el Uzumaki. Sasuke cargó a Meliodas en su espalda para volver con sus amigos. Después de todo, Akatsuki ganó la batalla contra el equipo Rocket, pero todos eran conscientes de algo, era solo el comienzo. Fin del segundo arco. La verdad del viaje universal. Próximo final. Viaje hacia Kalos. Fin del capítulo.